Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias a todas, todos los que están en esta reunión. El día de hoy tenemos un invitado, Pedro Ucb. Ahorita vamos a presentarlo como se debe. Solo un poco contextualizando precisamente que esta sesión es parte del curso Geografía y Cartografía de la licenciatura en Antropología de la UNAM, que un poco para contextualizar también, estamos ahorita pasando por una etapa pues de crítica precisamente a ciertas condiciones en las que pues no estamos algunos de los docentes, sobre todo de asignatura, y en la actualidad pues está un paro de actividades. Sin embargo, creemos nosotros que precisamente algo que mantiene a esta universidad, algo que mantiene la discusión crítica y el pensamiento crítico es precisamente seguir platicando, seguir compartiendo y sobre todo seguir cuestionando precisamente ciertas prácticas que ocurren no solo a un sector en particular, sino sobre todo a varios sectores y sobre todo también en un contexto más de, pues, global, ¿no? En ese sentido. Además, eh, pues podemos decir que estamos en un día muy especial, que es el Día de la Tierra, y eso pues efectivamente nos lleva a discutir varios de los puntos claves que constituyen precisamente a este geosistema que también le llamamos, ¿no? Pero sobre todo también plantear el tema de la naturaleza, y para ello, bueno, hemos traído esta reunión y por eso la estamos transmitiendo también para hacer una clase abierta donde todas, todos, todes puedan participar precisamente de ella, ya sea a través de la conexión por Zoom o bien a través de pues, las redes sociales que hemos estado ahí. Entonces, pueden compartirlo, pueden difundirlo y precisamente darnos sus comentarios, su compartición en este caso, ¿no? Bueno, ya para iniciar, Grecia, por favor, si nos ayudas a hacer una presentación como se debe de nuestro invitado del día de hoy. Sí, hola, buenas tardes a todas, todos. Bueno, pues identidad bien arraigada a su cultura y lengua, raíces profundas, con admirable valentía, lucha por la justicia e igualdad, son algunas de las características que se le atribuyen a Pedro Regalado UCB, quien es teólogo, profesor y poeta maya. Nació en el seno de una familia monolingüe en Yucatán el 13 de mayo de 1963. Es licenciado en Teología y en Educación Media en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Actualmente es profesor en la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes. Pues voy a hablarles un poco de las publicaciones que ha hecho nuestro invitado. Ha colaborado con ensayos y poemas en algunas revistas como Ibero, revista de la Universidad Iberoamericana, revista Sin Fin, La Hojarasca, El Colibrí, Al Pie de la Letra y en diversos periódicos nacionales. Con el seudónimo de Lázaro Can Eck, inició en 2015 un proyecto de promoción y difusión de la cultura y lengua maya en su canal de YouTube y en su blog personal que se llama El Canto de perdón, se lo pronuncio mal, Sipctus. Consiste en la socialización de un puñado de poemas que anima a los hablantes de la lengua maya, tanto de las comunidades como los que vienen en la ciudad. El Canto de Sipctus vio la luz como publicación física al año siguiente con un total de 19 poemas en maya con traducción al castellano. En 2019 presenta un poemario llamado Yanal Siache, perdón si lo pronuncio mal, debajo de la ceiba. Contiene únicamente 3 poemas, aquellos que han merecido algún galardón en diferentes épocas. Algunos poemas de su autoría forman parte de analogías, como la de los escritores mayas contemporáneas, tituladas Utumben Caegilop, Shaxe, Los Nuevos Cantos de Ceiba, volumen 2, Insurrección de las Palabras, con sección y prólogo de Hernán Belingausen, editado por Hojarasca en Xochitlatoli. Poesía contemporánea en lenguas originarias de México, con selección y prólogo de Martín Tonalmeyotl. En 2020 presenta su libro digital Uyi Cha Ishijin, Espigas de Maíz Rojo, con prólogo de Ana Matías Rendón a través de su blog personal. Y a continuación les diré algunos de los que ha recibido nuestro invitado, con las obras Extranjeros de la Gran Ciudad
y Camino Blanco. Se adjudicó los premios estatal de poesía de El Espíritu de la Letra 2015-2016 con el poemario El Retoño de la Palabra de la Ceiba. Fue galardonado por el Quinto Festival de la Cultura Maya 2016 con el cuento Mi madre es una X Tabay. Se adjudicó el premio Alfredo Barrera Vázquez de los 15 Juegos Literarios Nacionales Universitarios en 2019 y con el poemario Uchaquil Impacal se adjudicó el premio estatal de poesía en versión bilingüe maya y español, tiempos de escritura, convocado por Seduculta 2020. Muchas gracias a nuestro invitado y pues bienvenido. Muchas gracias, Grecia. Pedro, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y estoy muy contento de estar con ustedes en esta ocasión y esta oportunidad que agradezco mucho de platicar con ustedes, aunque estamos a una distancia considerable, pero afortunadamente podemos hacerlo a través de estos medios. Pues bueno, como la mayoría de ustedes saben o en el país se sabe, la península de Yucatán, que está compuesto de 3 estados, que es Yucatán propiamente, Campeche y Quintana Roo, pues le llamamos nosotros Península Maya, porque en este territorio, pues estamos los pueblos mayas, las comunidades mayas, que desde hace milenios, pues habitamos en este lugar. Y en este espacio territorializado por nuestros abuelos, por nuestros padres, pues es un espacio donde aprendimos a crear la vida, a recrear la vida, a producir, a reproducir. Y bueno, hemos aprendido a hacer lo que hoy somos como cultura maya y lo que queda, poco o mucho de lo que queda de la cultura maya, pues aquí seguimos. Lamentablemente, las políticas de colonización desde hace más de 500 años no se ha detenido, no se ha parado, y esta política pues ha venido imponiéndose sobre las diferentes expresiones culturales que tenemos como pueblos. Hoy mucha gente sabe sobre los mayas, pero lo que sabe sobre los mayas no tiene que ver mucho con las comunidades mayas vivas. Tiene que ver con los museos, tiene que ver con los sitios arqueológicos, y tiene que ver con lo que dicen los mayistas estudiosos de la cultura maya, estos que pues acostumbran estudiar la cultura o la vida de los pueblos como estudia cualquier otro objeto. Nosotros mismos aquí en Yucatán escuchamos cómo llegan expertos en cultura maya a decirnos cómo son los mayas y a veces nos da un poco de risa porque dicen cosas que a nosotros no se nos ha antojado nunca, ni conocemos, ni sabemos, y curiosamente dicen que eso somos. Pero bueno, así ha sido entonces en muchas ocasiones. Lo cierto es que aquí en la península de Yucatán todavía hay muchas comunidades que hablan su propia lengua o nuestra propia lengua materna, que es pues la lengua maya. Hay gente que comienza a leerla, hay gente que comienza a escribirla, pero la gran mayoría que viven en las comunidades lamentablemente no la leen ni la escriben.
la ventaja es que la hablan como pues su lengua materna y la hablan porque es la que les sirve para estar en contacto no solamente entre sí como pueblos, como familias y como comunidades, sino también para mejorar su relación, para fortalecer su relación con la misma naturaleza. Entonces, en ese sentido, la cultura maya, una cultura viva a través de su lengua, pero no solamente a través de su lengua, sino también a través de la manera como la gente se organiza. Todavía en las comunidades es muy importante esta organización familiar con los hijos, con los hermanos, con los nietos, con los abuelos, y todavía podemos apreciar esos momentos de convivencia familiar, de convivencia comunitaria que se dan para los trabajos, para la comida, para los descansos, para las celebraciones, para las fiestas. Y ahí está la comunidad viva, ahí está la comunidad fortaleciéndose, ahí está la comunidad imprimiendo en su modo de vivir esas formas de creer, esas formas de pensar, esas formas de celebrar. Y pues eso nos ha gustado muchísimo. A partir de esta práctica, a partir de esta experiencia, a partir de esta relación tan estrecha con la naturaleza, pues van haciendo también un pensamiento, se va fortaleciendo ese pensamiento o se va buscando o rebuscando ese pensamiento antiguo a través de esa palabra antigua. Lo cierto es que en la cultura maya o en el pensamiento maya no nos vemos como agentes externos de la naturaleza. No miramos la naturaleza como un recurso económico. No miramos la naturaleza como la fuente de donde nos viene el dinero. Nosotros vemos la naturaleza como la vida, al igual que la nuestra, con diferentes formas. Nosotros miramos como en los árboles, como en el agua, como en el aire, como en el calor, en la luz, en la oscuridad, está también nuestra propia vida. Entonces, esta relación de hermandad que hay con el resto de la naturaleza, por ser también otra forma de vida, pues nosotros decimos que ahí está algo que nos distingue, algo que nos caracteriza, que muchas veces es distinta a otras formas de vivir, otras formas de pensar, u otras culturas. Tal vez suene hasta medio romántico, pero nosotros decimos que aquí hasta las piedras crecen, y lo decimos porque en las cuevas donde están los cenotes encontramos cómo a través de las filtraciones se van generando las estalactitas y las estalagmitas y van creciendo esas piedras, algunas que vienen de abajo y otras que vienen de arriba, y se van encontrando. Una de las cuevas muy importantes que hay acá en Yucatán, que se llama Loltún, en el municipio de Oxcuzcab, podemos mirar cómo hay cientos de estalactitas y estalagmitas que nos muestran cómo va creciendo la misma piedra. Entonces, para nosotros, esa vida que miramos en la tierra, en el agua, en el aire, en el sol, en la luna, en la misma noche, pues es una vida que nos marca. Nos marca porque la lengua maya, por ejemplo, es una lengua originaria y bastante onomatopéyica. Mucho de lo que nosotros decimos en maya no son más que
el sonido que emiten los animales o los pájaros. Pongo un ejemplo. En el caso del gavilán, el nombre del gavilán en maya es I, es una I con un apóstrofe. Y le llamamos así porque el gavilán cuando está planeando dice eso, I. Entonces es un I. Y así en la lengua maya va saliendo del comportamiento de los animales, del canto de los animales o del gemido de los animales o tal vez de la denuncia de los animales, ¿no? Entonces, la lengua maya en ese sentido es bastante rica porque es un idioma que hablamos no solo los humanos, es un idioma que hablan también los animales y nos dicen nuestros abuelos, nos dicen los ahmen, estos que encabezan las celebraciones en la milpa, estas actividades que se conocen como ritos agrícolas. Dicen ellos que también la lluvia, que también el sol, que también el viento, pues hablan nuestro idioma y se comunican con nosotros y platicamos con ellos. En el caso del viento, cuando necesitamos un poco de viento, lo podemos chiflar y el viento viene. Y los niños lo saben. Cuando los niños salen a elevar sus papalotes, pues cuando no hay viento, chiflan el viento y el viento también les responde y pueden elevar sus papalotes. Con esto quiero mencionar que hay toda una cultura y si hablamos de la gastronomía, vamos a encontrar todavía la preparación de los alimentos aquí que son propios de nuestra cultura y además todavía estamos muy ligados a comer lo que cosechamos, lo que sembramos en la milpa, ni qué decir de la tortilla. La tortilla es por excelencia nuestra fuente de alimentación. Puede no haber carne o puede no haber vianda, pero si hay tortilla, entonces tenemos comida. Y quienes todavía hacen milpa, pues la verdad es que no les hace falta nunca la comida. Hay una experiencia muy interesante que se ha venido dando aquí en la península de Yucatán desde hace un poco más de 20 años. Los campesinos establecieron una forma de organizarse para intercambiar sus propias semillas. A esta actividad se le llama la Feria de la Semilla y cada año se hacen ferias de semilla en la península de una manera organizada. Se hace en Yucatán, se hace en Campeche, se hace en Quintana Roo y hay un comité peninsular que guarda la semilla, que programa los eventos de la semilla y no es una semilla únicamente del maíz, sino es semilla también de la calabaza, del frijol, de una serie de cosas que se siembran, la sandía, la cebolla, el chile, el cacahuate, todo esto, el almidón, la papa voladora, todo este tipo de productos que el campesino siembra. Entonces, en verdad es una feria de la semilla porque en esos espacios es donde uno encuentra una variedad de frijol, una variedad de ibes, una variedad de espelón y todo eso. Entonces, es una actividad muy importante que comenzamos a realizar hace poco más de 20 años y que afortunadamente hasta hoy sigue viviendo. Uno de los grandes logros de los campesinos del sur del estado es justamente el de crear una nueva semilla de maíz frente a esto que hoy llaman cambio climático, pues las lluvias han cambiado de
intensidad, han cambiado de fechas. A veces en la temporada tradicional de lluvias ya no caen las que se estaban esperando. Hay sequías más prolongadas, hay de repente inundaciones. Entonces los campesinos decidieron hacer una semilla mucho más rápida. Las semillas que prevalecían acá eran de 4 meses, de 4 meses y medio, de 3 meses, pero alguien decidió rehacer sus semillas y se comenzaron a polinizar entre sí, y hoy se tienen semillas de hasta de 2 meses, de 2 meses y medio y de 3 meses. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, no se aprende desde las universidades, sino desde este espacio de la familia, el espacio de la milpa, el espacio de la comunidad y la experiencia que uno vive a diario. Eso quiere decir que, entre otras cosas, que nuestra cultura maya está viva, nuestra cultura maya está moviéndose, nuestra cultura maya está en presencia de todo el país, en presencia del mundo, y por eso muchas veces lamentamos que esta parte de la cultura maya o los mayas vivos no se les quiera ver, no se les quiera tomar en cuenta, y políticamente nos traten como niños que no sabemos pensar y no sabemos tomar decisiones. Frente a esto, nosotros decimos que la península de Yucatán es un espacio territorializado por los mayas, en donde la mayoría de la tenencia de la tierra que están en forma de ejidos, pues son propiedades colectivas. Son propiedades colectivas de los campesinos, en donde se maneja por uso común. La mayoría de los ejidos están en uso común, y eso le permite acogerse a la ley que menciona que la asamblea ejidal son los únicos que pueden tomar una decisión importante sobre el uso de la tierra. Entonces, eso finalmente ha servido como una manera de proteger muchas tierras. Pues hace más o menos 15 años, un poco más, nos comenzó a llegar una avalancha de proyectos desarrollistas que, bueno, pues vieron que aquí todavía hay bastante tierra, y pues pusieron sus ojos en la península de Yucatán, y empezaron a llegar para construir pues sus negocios. Y bueno, hay más o menos 4 o 5 proyectos que son como los más importantes en la península de Yucatán, ¿no? Está el monocultivo de la soya transgénica, está la construcción de granjas porcícolas enormes que crían entre 50,000 y 200,000 cerdos cada granja. Están los parques eólicos y fotovoltaicos. Están lo que llaman el turismo verde o las empresas inmobiliarias que construyen restaurantes, grandes restaurantes, hoteles y fraccionamientos en las ciudades, en donde han hecho tanto daño en la ciudad de Mérida, donde tenemos fraccionamientos que son alrededor de 1,500 casitas, todas pegaditas, sin ningún árbol. Parece toda una plancha de casitas de
3, 4 metros por 3 o 3,5. Y bueno, con este calor de abril que tenemos aquí en Yucatán, esas casitas parecen hornos de pan. Y bueno, ha sido el negocio de las inmobiliarias. Y bueno, finalmente, para cerrar ese círculo que me parece que le da integralidad a los proyectos, pues viene el famoso tren que le han llamado Maya. Y aquí ninguno de los proyectos grandes mencionados habían decidido como proyecto pues asumir ese nombre o ponerse ese nombre. Aquí tal vez para que nos duela un poco más, pues quisieron arrebatarnos hasta nuestro propio nombre. Y parece una burla porque parece que el término maya se ha convertido en una divisa importante. Es como un logo propagandístico, es como una tarjeta de presentación que vende bien, porque hoy tenemos un museo maya que no tiene nada de maya. En Quintana Roo hay una riviera que se dice que es Riviera Maya y que igual no tiene nada de maya. Hay una línea de autobuses que es maya, que tampoco tiene algo de maya. Hay un periódico que se llama Jornada Maya, que no tiene nada de jornada y menos de maya. Y bueno, para terminar de amolar está el tren Maya, ¿no? Entonces, estos proyectos que comenzaron a llegar tienen como una cosa en común. Parece que tienen un solo objetivo, el de ocupar miles de hectáreas de tierra aquí en la península de Yucatán. Entonces, estos proyectos, cada uno de ellos, pues ha ocupado cientos o miles de hectáreas para instalarse, para construir su proyecto. Y en ese sentido, pues hemos visto los impactos ambientales y sociales que esto ha generado, ¿no? En el caso de cualquiera de ellos, digamos, en el caso de la soya, del monocultivo de soya, pues han sido miles de hectáreas en los 3 estados que han sido deforestadas para este cultivo. Y entonces cuando se destruye la selva, cuando se destruye el monte en esa escala, en ese nivel de miles de hectáreas, pues en realidad lo que pasa es que no solamente se le daña al monte, no es solamente que se pierde las maderas, sino en ese monte hay mucho más formas de vida. Están, por ejemplo, en ese monte los animales. Están, por ejemplo, las tortugas, y todas las tortugas se mueren. Hoy es muy escaso, es muy raro encontrar una tortuga en el monte. Son las primeras víctimas porque pues se mueven lento y casi siempre son aplastadas por las maquinarias que destruyen el monte, ¿no? Están pues también una gran cantidad de culebras o tipos de serpientes. También ellas perecen. ¿Qué decir de los venados? ¿Qué decir del jabalí? ¿Qué decir del tepezcuintle? Todo eso. Y si hablamos de los animales que viven bajo tierra, como el armadillo o las tuzas, pues las maquinarias aplastan todo esto, y desde el primer paso de una maquinaria, pues son asesinadas, ¿no?
Y luego toda la flor que existe en esta selva, pues es una flor que se mata. Y las flores, pues no están allí solamente porque son hermosas. Además de hermosas, estas flores producen miel y la península de Yucatán es muy dedicada a la producción de miel. Nacionalmente es uno de los espacios donde más miel se produce y que se exporta hasta Alemania. Entonces, cuando viene la deforestación, pues hay un impacto ciertamente en la flora, pero también en la fauna. Y bueno, además, las avionetas que usan para la fumigación de estos monocultivos, pues son avionetas que esparcen el glifosato y toda la pesticida y la herbicida, y viene el viento y se lo llevan sobre el resto del monte en las orillas, y entonces mata a millones de abejas. También las abejas caen abatidas frente a esto. La tierra también sufre destrucción y muerte. Después de 10 veces que se le aplican estos químicos llamados fertilizantes, la tierra deja de producir. Podemos ver hoy en algunos campos menonitas en Quintana Roo, grandes áreas de tierra como desierto. Ya no le sale ni hierbas porque le han tirado tanto químico que la tierra ha perdido su vida. Y otra cosa tan lamentable que hicieron es el de tapar los cenotes, el de tapar los pozos naturales. Hay en estas áreas una gran cantidad de pozos naturales, de cenotes, y bueno, estas personas le pusieron tapas de cemento a los cenotes, y bueno, pues al hacer esta situación, pues los tiempos de lluvia y de inundación, pues el agua no tuvo dónde ir porque ya le habían tapado todos los huecos donde la misma tierra absorbía el agua, y la inundación del año pasado fue muy grande, que hasta el día de hoy pues hay espacios todavía inundados a pesar de la sequía muy fuerte que ha hecho, porque la gente que ha hecho este monocultivo pues se tapó los cenotes. También aquí en Yucatán fue el caso de Alfonso Romo, que seguramente ustedes conocen. Aquí cerca de donde vivo, a 70 kilómetros de donde vivo, tiene la empresa Enerol, y bueno, pues ha fumigado, como les he comentado, ha tapado cenotes, y simplemente no se ha hecho justicia a pesar de las denuncias que se han hecho en su contra. Y bueno, en el caso del tren, pues el tren ha sido un proyecto, pues sí, de destrucción, que es un tren que tristemente achacan a los pueblos mayas. El discurso oficial es que la península de Yucatán está abandonada y necesita un desarrollo, y que necesitan sacar de pobres a los indígenas mayas de la península de Yucatán. Qué curioso que para sacarlos de pobreza pues se les da un tren que nunca pedimos, que no nos va a servir y que es tan ajeno a nuestras formas de vida. Pero además el tren no es tal vez lo más dañino, sino estas cosas que le llaman polos de desarrollo, que va a consistir en un reordenamiento territorial de la península,
en las que se van a construir alrededor de 20 ciudades de a 50,000 personas que se cree vendrán de Centroamérica y que para evitar que lleguen al norte, pues estarían hospedándolos o frenándolos aquí a través de un corredor industrial que se va a hacer, que conecta hasta la parte del istmo de Tehuantepec. Entonces, esto es grave para nosotros porque aquí es donde vendría la segunda parte de los impactos. Ahora ya no vamos a sufrir solamente los impactos de la naturaleza o los impactos ambientales, sino vamos a sufrir los impactos sociales. La inseguridad en la península de Yucatán es una cosa ya de mucha preocupación. Seguramente ustedes saben lo que está pasando en Cancún, lo que está pasando en Tulum. Hay una situación de gravedad frente al crimen organizado. Es tal el dominio del crimen organizado en estos lugares que el mismo director de Fonatur ha manifestado que los narcotraficantes le están cobrando derecho de piso al Tren Maya. Entonces, frente a esto viene el tema de la militarización, que me parece también que es muy peligroso. Y bueno, primero nos dijeron que el tren es para favorecer a los mayas, pero resulta que el ejército va a operar el tren y que todas las ganancias que se van a generar en el tren, pues es para pagarle el retiro de los soldados del ejército. Entonces, vemos que lo único que va a pasar es que nos van a quitar nuestras tierras para lo que les sirva el tren, van a construir un corredor industrial y nosotros como cultura, pues vamos a desaparecer. Nos han condenado a desaparecer a través de estos megaproyectos. En ese sentido, pues nosotros desde lo que podemos, desde lo que intentamos, desde nuestra esperanza y desde nuestra rebeldía, nos hemos organizado como Asamblea de Defensores del Territorio Maya, que le llamamos Much-Shimbal, que significa Caminamos Juntos. Y bueno, somos integrantes de 25 comunidades de la península de Yucatán y como comunidades mayas hemos decidido dar la batalla en contra de estos proyectos. Lo hemos hecho a través de, bueno, lo más vistoso ha sido el tema jurídico. Hemos interpuesto amparos, hemos ganado algunos, hemos perdido muchos. No ha sido una cosa fácil, es muy complicado, el sistema es muy asqueroso. Las leyes no tienen mucho que ver con la justicia. Las leyes están hechas para beneficiar a las empresas y luego es tan complicado encontrar abogados que quieran hacer este trabajo y sobre todo voluntario, porque pues nosotros no tenemos dinero para pagar. Los que somos de la asamblea somos voluntarios todos. Así hemos decidido también ser. No queremos solicitar financiamiento de ninguna fundación. Todos somos voluntarios y desde nuestro ser como pueblos, como comunidades, hemos decidido organizarnos para dar esta batalla. En ese sentido, pues trazamos algunos pasos, algunas estrategias que nos han servido para nuestra lucha. Una primera cosa que hacemos es recorrer las comunidades de la península para llevarles la información
sobre estos megaproyectos. Y esto implica un paso anterior. Tenemos que recoger de los medios, de la red, toda la información que necesitamos, el saber separar, seleccionar, dividir, resumir esta información, convertirlo en lengua maya y llevarlo a las comunidades para que ellos sepan, conozcan, lo puedan discutir, lo puedan conocer y tomar ellos su propia decisión sobre cómo quieren pues construir una defensa. Entonces, también hemos convertido pues las redes sociales que tenemos en parte de nuestras trincheras de lucha, porque pues hemos acordado que podrían ser medios que nos sirvan para esto. Y bueno, el acuerdo que tenemos es que no publiquemos cosas triviales, sino las cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la asamblea y con nuestra lucha. Asimismo, hemos tratado de buscar el apoyo de algunos académicos, de algunas universidades y líderes de opinión que nos ayudan para poner los temas sobre la mesa nacional. De repente le hemos pedido a alguien que sabemos que tiene una columna en un periódico nacional que nos ayude a publicar un tema, pues así como ellos lo hacen, porque pues muchas veces los que estamos aquí abajo, tal vez podemos escribir alguna cosa, pero no tenemos las puertas abiertas en los periódicos, pero quienes sí lo tienen y creen en nuestra lucha y son solidarios con nosotros, pues toman los temas y los ponen en los medios, y eso también nos ha ayudado mucho. Asimismo, pues hemos logrado que mucha gente conozca nuestro trabajo a través del Facebook, que tenemos una página, tenemos un muro, tenemos el Twitter, tenemos el Instagram, tenemos un canal de YouTube y pues sí, un blog también donde ponemos toda la información que nosotros generamos para que la gente sepa y conozca qué es lo que hacemos. Ha sido una lucha bastante difícil la cuestión legal, sin embargo, la estamos dando. No sabemos si más adelante la lucha va a tomar otra forma. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido una lucha mediática, una lucha política y una lucha jurídica. Estamos en ese caminar. Estamos tratando de hacer una sola cosa, de defender nuestro territorio, pero además no lo defendemos porque consideramos que tiene un valor en pesos. Lo defendemos con una visión indígena, con una visión maya. Lo defendemos porque es parte de nuestra vida. Creemos nosotros los mayas que es importante vivir esta vida siendo saludables. El tema de la salud en el pensamiento maya es fundamental. De hecho, el saludo que nosotros hacemos no tiene que ver con el buenos días o buenas tardes o buenas noches, sino tiene que ver con esta pregunta bishawanil: ¿cómo está tu salud? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu camino? Ese es nuestro saludo. Entonces, para nosotros la salud es sumamente importante, pero también tenemos muy claro desde nuestro corazón y desde nuestro pensamiento que no podemos estar los humanos saludables si la naturaleza está enferma, si la naturaleza está contaminada. Hoy las granjas porcícolas están llenando de caca de cerdos los cenotes. Están construidos a la orilla de los cenotes porque usan mucha agua, pero después toda la suciedad lo tiran en los cenotes. Entonces, en un medio ambiente lastimado, golpeado, destruido, pues
pues no podemos vivir sanos y está la prueba. Hoy hasta en la leche materna se encuentra el glifosato. También los cenotes están bastante contaminados. Los cenotes que están cerca de Cancún tienen cocaína. Hay los últimos estudios que se han mostrado es que llevan bastante cocaína por los restos de cocaína que se tiran en el baño. Entonces, todo este tipo de situaciones como estamos hoy nos ha dificultado nuestra lucha, porque además los programas del gobierno como Sembrando Vida y otros programas y becas que ha dado, ha venido a mal encaminar, a desanimar, a golpear nuestra lucha, en síntesis, a crear divisiones entre las familias, divisiones y enfrentamientos entre las comunidades. Hoy mucha gente ha creído en la versión de que tenemos un gobierno que quiere ayudarnos, pero es muy sencillo notarlo, aunque el presidente diga que tiene otros datos, pero lo cierto es que a 2 años que se empezó a construir el tren, no hay ninguna comunidad que haya recibido los beneficios que le ha sido prometido. Al revés, hemos visto cómo las empresas que participan en la construcción del tren han multiplicado su dinero hasta en un 135% según las publicaciones que se han hecho últimamente. Sin embargo, las comunidades no solo seguimos como pobres, seguimos más pobres aún, porque antes de que empezaran la construcción del tren, teníamos la tierra para trabajar. Hoy, a 2 años de que se empezó a construir el tren, hemos perdido hasta la tierra. Hemos perdido también la convivencia. Hoy estamos enfrentados. Hoy estamos en riesgo. Hoy comenzamos a ver cómo llegan gentes extrañas que son gentes que, según se dice, parte del crimen organizado. Hoy comenzamos a mirar el riesgo que tenemos como comunidades frente a formas de vida violenta que no acostumbramos en nuestras comunidades. Es así como hoy estamos frente a esta situación, pero pues como pueblo maya y como organización Much Shimbal, como asamblea, hemos decidido dar esta batalla. Si bien es cierto que somos pocos los que estamos dentro de esta organización, pero hay muchas comunidades que están en otras organizaciones o desde su ser como comunidad están luchando, y que ha sido un ejemplo también para muchos de nosotros. Así que es un poco lo que les quiero comentar a grandes rasgos sobre lo que nosotros estamos viviendo aquí en la península de Yucatán. Y pues si hay preguntas, con mucho gusto los vamos contestando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pedro. Nos da precisamente un amplio panorama de lo que está ocurriendo en la península, no solo respecto, como bien lo dice, a los impactos que ya sabemos que están precisamente por algún evento natural que luego llega a las noticias, sino sobre todo ahora con este tema social, cultural, y al final de cuentas dentro de toda su complejidad que entraña precisamente estos múltiples megaproyectos o proyectos, ¿no? Por aquí veo una mano levantada, yo creo que son las preguntas o algunos comentarios, entonces, por favor, y también Grecia. Entonces, Ibrahim, por favor. Hola, ¿sí se escucha bien? Sí, te escuchamos. Sí. Ok. Buenas noches, gracias por tomarme la palabra. Yo quiero hacer una pequeña reflexión acerca de la infraestructura como tal. Entendemos que la infraestructura
ha sido parte del desarrollo humano durante milenios, ¿no? Y es precisamente, bueno, yo pienso que es esta infraestructura la que hizo que los antiguos mexicanos de la península de Yucatán, refiriéndome a la cultura maya, pudieron crecer en su civilización, pudieron crecer en sus artes y en sus ciencias, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Se tiene registrado, o bueno, hay varias teorías por parte de los arqueólogos que dicen que la decadencia de la cultura maya antigua precisamente a la sobreexplotación de esos recursos y de mucho colapso climático, que obviamente pues es algo que es muy visible en la actualidad, ciertamente. Entonces, ahí yo creo que debemos hacer el análisis de estos dos puntos, ¿no? De la infraestructura, que yo pienso que es parte del ser humano en su espacio, inevitablemente, y precisamente el ecosistema natural, que también es parte del ser humano en su espacio, ¿no? Lastimosamente, la infraestructura termina siendo contraproducente ante el ecosistema natural y a su orden ecológico. Pero muchas veces, o en la actualidad, se ha demostrado que posiblemente podamos encontrar nuevas alternativas hacia eso, ¿no? Yo puedo tomar el caso de Suiza, que sí es un caso, debo aclarar, es un caso europeo, o sea, no totalmente te tiene que comparar con nuestro caso, eh, como muchos dicen, ¿no? De la epistemología del sur, o sea, no hay que también comparar peras con manzanas. Pero un ejemplo es precisamente Suiza y su red ferroviaria, que es una de las más grandes o más extensas en el mundo, ¿no? Y sin embargo, Suiza se ha podido destacar mundialmente como uno de los países más ecológicos del mundo. Claramente también tienen problemas ecológicos en su país, eso es obvio, pero sin embargo ellos tomaron una nueva alternativa hacia las infraestructuras, por así decirlo, clásicas, como es el caso de, no sé, de las carreteras o el clásico sistema de transporte que hemos usado por mucho tiempo, y pues le dieron una vuelta y decidieron tomar otro tipo de decisiones. Entonces, mi pregunta sería, ¿realmente el problema está en el tren o en la manera en la que se ha implantado el tren? Yo también pienso que la manera en la que se ha como que aplicado actualmente la construcción del tren y todo el proceso no ha sido el mejor, ¿no? Como usted lo comenta, de que se han dejado al lado muchas comunidades de lado y la información no ha llegado como tal bien hasta pues sí, a todas las comunidades como debería, ¿no? O precisamente lo que usted hablaba de la intervención de las fuerzas militares a la construcción del tren también es debatible, pero sin embargo, yo pienso que hay que hacer un análisis sobre realmente cómo poder seguir manteniendo un desarrollo de infraestructura y mantener también lo que decía de la identidad cultural, de el respeto a las comunidades y de su pues sí, ¿no? Su identidad, su integridad, las tierras. Bueno, yo pienso que, claro, obviamente hay gente que vive en esas zonas y tiene que ser respetado su patrimonio, pero también sigue siendo parte de un territorio nacional. Entonces, ¿qué es compartido? Yo así lo veo. Entonces, a esa sería la pregunta, ¿cómo equilibrar ese, no sé, una alternativa hacia una creación de infraestructura y el mantenimiento del espacio ecológico? Sí, muchas gracias.
Mira, yo creo que es una reflexión interesante, aunque me parece que es una reflexión sesgada en el sentido de que este tipo de formas de generar la infraestructura parece que es el fin que justifica los medios. La cuestión es que también en la conquista nos dijeron eso, que nos venían a hacer un favor. La evangelización y la civilización española que nos impusieron, pues bueno, costó las vidas de los pueblos indígenas que ya vimos y nos sigue costando. El tema es que no estamos en contra de la infraestructura. El problema de esta narrativa es que trata de cambiar una cosa por otra. Nosotros estamos en contra de que no nos tomen en cuenta para juntos construir lo que se necesita construir. Es, es muy sencillo. Si yo llego en casa de alguien y le digo, oye, te voy a hacer un favor, voy a construir aquí un hotel muy grande, pero tienes que salirte tú, ahí ves dónde vas a vivir. Pero yo quiero hacer una infraestructura aquí porque va a beneficiar al país, pero tú vete a ver dónde vives. Eso es lo que nos están haciendo. Entonces, por más chévere que sea la infraestructura que hagan y que les sirva a otros, pero a mí me está perjudicando, a mí no me están tomando en cuenta. Y suponiendo sin conceder que haya buena voluntad de hacer un favor o de hacer algo bien, pero con el solo hecho de que no se nos haga partícipes de eso que se piensa hacer, se convierte en una exposición. Hay algo tan simple que nosotros decimos que vemos, ¿no? Alguien de repente tiene frío, mucho frío y no tiene un suéter. Tal vez a lo mejor vamos y le decimos, ponte este suéter, hermano, porque hay frío. Y nos conteste, en realidad no tengo frío, lo que tengo es hambre. Esto es lo que nos hacen. Si queremos hacer una cosa bien, creo que el bien tiene que empezar por preguntarle a quien quiere ese bien, quien necesita ese bien, qué es lo que realmente necesita. Un poco la comparación desfasada con Suiza, pues yo tengo una experiencia curiosa al respecto. Un día estábamos en una reunión de consejeros con líderes de partidos políticos y un consejero se levantó y dijo, ustedes líderes de partidos políticos no merecen ser los líderes porque no entienden la democracia. En cambio, en Suiza hay una democracia muy interesante. Alguien se paró y le dijo, pues sí, en Suiza usted tampoco fuera consejero porque no daría la talla. Esa es la situación que tenemos en el sentido de que ¿quién sale beneficiado con estas infraestructuras? Si no nos toman en cuenta a nosotros, pues bueno, es el fin que justifica los medios, ¿no? El tema es cómo hacemos que todos seamos parte de todo. Creo que es importante que podamos juntos hacer las cosas y no ignorados. Los beneficios de esto, pues ¿a quién ha beneficiado? A los tabasqueños, por ejemplo, les dijeron que les va a ir muy bien con
¿Me escuchan? No sé si perdimos a Pedro. Sí, así. Ah, pensé que era yo. Vamos a esperar a ver si ahorita se conecta. Por aquí ya hay algunas preguntas. Déjame, le voy a escribir. Lo perdimos por un instante. Pero adelante, creo que no lo escuchamos. No sé si... No lo escuchamos, profe Pedro. ¿Me pueden escuchar? Sí, ahora sí. Órale, gracias. Bueno, se cayó el internet, me estoy conectando en teléfono. Sí, bueno, yo decía que el tema de tomar en cuenta a los pueblos es fundamental. Yo creo que si hubiera sensibilidad y no prevaleciera los intereses capitalistas, desarrollistas, neoliberales sobre el tema de la vida, yo creo que se pudiera hacer algo, pero es un sueño. Me parece que hay muchos intereses económicos y políticos, y esos intereses capitalistas son los que han prevalecido sobre esto que vemos en la península de Yucatán. Es una manera como lo vemos nosotros, y es como lo vivimos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pedro. Tenemos algunas preguntas todavía aquí en el Zoom y en el chat. Esperemos que no le descarguemos mucho sus datos, pero bueno, vamos a animarnos todavía a seguirlo y bueno, ahí luego nos hacemos la cooperacha para estas reuniones colectivas. No te preocupes. Estaba Grecia y después la maestra Verónica Ibarra. Hola, pues muchas gracias por la intervención. La verdad se me hizo muy interesante. Perdón si se escucha ruido, es que mi familia está hablando aquí. Bueno, mi duda ya la había preguntado, de hecho, una compañera con anterioridad, pero pues quizá también otros compañeros la tengan, así que también la voy a hacer. Pues supongo que como estudiantes de ciencias sociales y en general como mexicanos, mexicanas, podríamos hacer algo para apoyar a esta causa, porque la verdad a mí, pues no sé, me dio mucha impotencia el saber que estamos aquí y no podemos hacer pues nada desde nuestra trinchera. Entonces, ¿cuáles serían las formas en las cuales nosotros podemos como apoyar a su lucha? No sé, desde la movilización de redes sociales o no sé. Y creo que esa era mi duda. Sí, gracias. Mira, creo que una manera muy importante es lograr que se sepa, que se conozca, que se visibilice. Y esto lo hemos visto cómo repercute en las decisiones que se toman a nivel de gobierno. Si la ciudadanía está informada y la ciudadanía exige, si la ciudadanía
interviene, pues yo creo que eso ayudaría muchísimo. Por ejemplo, si las universidades hicieran pronunciamientos, si desde las redes sociales se hiciera también una cadena de denuncia, eso ayudaría muchísimo. El problema es que mucha gente en otros países, por ejemplo, creen que con este gobierno nos está yendo muy bien. Yo creo que sí hay sectores que les está yendo bien, pero a nosotros en particular con este problema que tenemos de los megaproyectos, nos están despojando de la tierra y no nos está yendo bien. Entonces yo creo que es importante que se sepa y que se conozca, y creo que la juventud y sobre todo los estudiantes y la universidad harían un papel maravilloso para apoyarnos con esto. Eso sería lo que podríamos suplicar. Sí, de hecho hay algunas preguntas que precisamente están en relación a cómo pueden ayudar. Por ahí tenemos la participación de Melanie, también de Magali, que preguntan precisamente eso, ¿no? Melanie, sobre todo, desde el Instituto de Biología, pues podría precisamente también apoyar, no solo en redes sociales, sino también en los proyectos de conservación y otros, ¿no? Maestra Verónica, por favor. Hola, buenas noches. Pues primero quiero agradecer pues la convocatoria, esta posibilidad de reunirnos y de escuchar directamente. Creo que siempre es muy importante escuchar a los actores. Profesor Pedro, le agradezco muchísimo esta charla. Nosotros hemos trabajado también con megaproyectos. Hicimos un libro en 2016, justamente en el que está Giovanni. Trabajamos desde la geografía política. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó ahorita la atención es que usted habló de 5 grandes proyectos. Y es un poco en ese sentido, cuando vi, digamos, como la magnitud del impacto, o sea, que ustedes lo están viendo como la escala de Península Maya, un poco la idea que me llegó fue como de, la lucha es mucho más complicada porque divide, o sea, pero también divide porque son 5 actores distintos. Por ejemplo, yo pensaría que el monocultivo de soya lo tiene, o sea, un capital en particular está ahí, en los criaderos de cerdos es otro capital, toda la cuestión inmobiliaria es otro capital, y el Tren Maya lo está llevando a cabo el gobierno, ¿no? A través de los militares. Entonces, son distintos megaproyectos que pueden tener en general la misma lógica de despojo y de desarrollo del capital, pero son distintos al final. Entonces, un poco lo que yo quería preguntarles es si están ustedes trabajando como en la resistencia igual o están focalizando, porque hasta donde yo he estudiado resistencias a megaproyectos, si la lucha es muy focalizada, se logran detener los proyectos. Está Tepoztlán, está la cuestión de la hidroeléctrica de La Parota, pero antes de esa, en el año 2000, estuvo la hidroeléctrica de Guerrero, la de San Juan Tetelcingo. Entonces, si eran proyectos muy focalizados, se lograba frenar. Pero yo aquí veo, si está tan dispersa la lucha, no se corre el riesgo de debilitarse la misma resistencia. Es un poco más como en esta, digamos, estrategia política que se está planteando. Y lo otro que veíamos también, o que he visto, es si uno se mete en la discusión de la manifestación de impacto ambiental, es una trampa, ¿no? Porque es una trampa muy cientificista. Y justo ustedes se tendrían que ver en la necesidad de demostrar que, digamos, de contraargumentar toda la cuestión científica. Y me parece es muy tramposa esa parte, esa posición. En cambio, si se va por la lucha política, pues eso es otra condición, eso es, o sea, nos coloca en otra circunstancia de somos ciudadanos, tenemos derecho. Tengo un artículo sobre el derecho a disentir, justamente en La Parota. O sea, independientemente de la justificación científica, uno tiene el derecho a decir no estoy de acuerdo. Pero a veces se tiene como ese miedo de no ser científicamente correcto, porque justo nos han metido en una discusión cientificista. Entonces, un poco por ahí van mis preguntas o mis comentarios, ¿no? Y le agradezco mucho la
la conversación. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, mire, el tema con la lucha nuestra en la organización donde yo participo, que es la Asamblea, han sido prácticamente dos proyectos que hemos atacado más, aunque ha dependido de las comunidades afectadas y pues con base a la necesidad que tiene la comunidad, hemos entablado la lucha. Por ejemplo, en el caso de esto que acordaron los gobernadores de la península, que se llama el Acuerdo por la Sustentabilidad de la Península de Yucatán en el 2015, 14-15, que es el ASPI, pues es como un paquete, ese acuerdo peninsular es como un paquete para facilitar el despojo de la tierra en la península de Yucatán. Y pues allá nos amparamos contra ellos y bueno, pues les ganamos. La verdad es que es una de nuestras victorias que presumimos y les ganamos, tiramos el proyecto. Luego, en el caso de las inmobiliarias, habían agarrado a través de una expropiación una laguna de 14,000 hectáreas y pues también se dio la batalla y se acaba de ganar el caso. Nosotros pues nos hemos, en cuanto al tema de lo científico, tenemos un grupo de académicos muy solidarios y muy buenos que nos han hecho todo este trabajo. Así que cuando se van los amparos, se va con pues todo el estudio científico que se necesita, ¿no? Entonces, hay varios doctores en biología, en antropología, en diferentes ciencias que nos ayudan y nos dan toda la base científica para eso. Todos voluntarios, todos de buen corazón. Y entonces, así hemos dado la batalla con el tren, pues hasta ahora tenemos 4 amparos de suspensión y el gobierno pues simplemente no lo ha querido reconocer. Necesitamos otro paso. Pero también la lucha, como mencioné, pues es una lucha que creemos que no se gana desde un solo lado. Por eso es importante una lucha mediática, una lucha política, una lucha jurídica y a lo mejor una lucha divina. Pero estamos en eso, ¿no? Y sabemos que es muy, muy difícil, es muy complicado y sí son capitales distintos y bueno, en el caso de las eólicas y fotovoltaicas logramos parar algunas y de allá vino la amenaza que me hicieron de muerte por gente del crimen organizado pagado por la empresa. Es una empresa china que está construyendo aquí y bueno, pues afortunadamente hasta ahora estamos bien, aunque me dieron 48 horas para dejar mi pueblo, irme a otro país para dejar de molestar la construcción de estos parques, ¿no? Entonces, sí ha sido una lucha muy, muy complicada, muy, muy difícil, pero pues luchamos por nuestra vida. No, creo que tenemos ese convencimiento, los que estamos en la asamblea, pues estamos convencidos de que nuestra lucha es legítima. Nuestra lucha es por nuestra propia vida, nadie más lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. Y también, repito y subrayo, hay gente muy buena de todas partes, hay académicos que nos han ayudado, hay universitarios que nos han ayudado, hay líderes de opinión que nos han ayudado, y eso ha permitido que nuestra lucha tenga frutos. Y creo, a lo mejor me voy a equivocar, pero creo que hemos logrado muchísimo más en 3 años que muchas otras organizaciones que solamente se han dedicado a documentar. Y eso es parte de nuestra crítica también. Hay muchas ONGs que lo único que han hecho es documentar, que no está mal, está muy bien, pero no es suficiente con eso. Hay que hacer otras cosas para que esto pues no
no siga dándose este despojo así como se está haciendo hasta ahora. Muchas gracias. También tenemos por acá en el Facebook y otras preguntas en el Zoom, donde precisamente hablaban de estos métodos de resistencia que están llevando, ¿no? Y sobre todo en una pregunta en el Facebook mencionan cómo han sido estas conversaciones con las personas que están, digamos, directamente cercanas al Tren Maya, ¿no? O a estos megaproyectos, si lo queremos extender. ¿Cuál ha sido su respuesta? Sobre todo en el caso del Tren Maya, que bueno, sabemos que hay una política, una difusión, una publicidad a favor de ella, que se invierte yo creo que bastante. ¿Cuál es en este caso esta opinión de estas personas? Bueno, en realidad los que hablan en favor del tren, pues está muy claro la tendencia. De entrada, los que hablan a favor del tren son los que construyen el tren, ¿no? El Fonatur y los empresarios y los empleados de ellos. Y la otra gente que también de repente dice alguna cosa a favor del tren, por lo general es gente desinformada o es gente que ha sido corrompida por eso, porque hay una corrupción enorme que ha implementado el Fonatur en las comunidades. A nosotros, pues la verdad es que no nos han buscado, ni nos han hablado, ni nada, pero está claro que nuestra postura la conocen, la ubican, saben muy bien qué es lo que nosotros queremos y planteamos. Y bueno, pues simplemente no ha habido ningún tipo de acercamiento en ese sentido. Ahora, por ejemplo, acaban de hacer una ley de consulta indígena que es una perfecta aberración que facilita más todavía el despojo del territorio. Entonces han descubierto, han visto que nuestra postura es bastante crítica. Y pues lo que han dicho es que somos unos radicales, unos conservadores y bueno, quieren deslegitimarlo desde una lucha partidista a veces. Nosotros en la Asamblea tenemos 3 principios fundamentales. Uno, los que somos miembros de la Asamblea no vendemos ni rentamos la tierra. La tierra es para trabajarla y para vivirla. Segundo, no vamos a sentarnos con ningún partido político porque creemos que los partidos son el problema, no son la solución. Eso es importante porque nos permite trabajar así como hacemos. Y pues también hemos dicho que no vamos a solicitar dinero a las fundaciones para nuestra lucha porque no se trata de buscar empleo, de hacer trabajo pagado. Se trata de hacer una lucha desde donde estamos, desde lo que somos y desde lo que cuidamos. Entonces, somos comunidades que queremos conservar nuestra tierra. Y esto, pues, creo que lo ven desde el Fonatur o desde los constructores del tren como una imposibilidad de lograr que nosotros le digamos sí al proyecto, pero pues no le podemos decir sí a un proyecto que nos está despojando. Entonces es difícil porque además cuando ellos hablan de diálogo están hablando de que nosotros aceptemos lo que ellos han planeado, lo que ellos han decidido. Y nosotros creemos que el diálogo no se hace así. O el diálogo es horizontal o simplemente no se puede hablar de diálogo. Entonces, ellos no quieren dialogar, ellos lo que quieren es que nosotros aceptemos su proyecto y eso no lo vamos a permitir. Y aunque pues nos cueste más pronto la vida, pero pues vamos a mantenernos aquí donde estamos. Perfecto. Roberto me parece que también tiene una pregunta y después pasaríamos la voz a Melanie.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, porque pues definitivamente este tipo de espacios hacen mucha falta aquí pues en esta nueva realidad que tenemos, ¿no? Eh, Mi pregunta va encaminada un tanto hacia la parte de su religión, ya que, pues como bien se dio a conocer en las noticias, cuando previo a que se diera el banderazo inicial del proyecto Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió a una ceremonia que le llamaron a una ceremonia maya de petición a la Madre Tierra para poder iniciar las obras. Esto, o sea, desde mi punto de vista, esto es algo sumamente racista, porque está folclorizando la identidad de ustedes. Pero me gustaría saber su opinión sobre este acontecimiento y también algo más relacionado también en cuanto a su religión. Eh, hace casi un año, cuando igual el presidente dio el banderazo de las obras, ocurrió que en este tipo de cuestiones, pues yo creo que no existen las coincidencias, existen otras formas de existir en el mundo y pues las cuevas para la religión de ustedes son sumamente importantes. Entonces, casualmente, cuando momentos después de que el presidente dio el banderazo, ocurre que se abre un socavón, ¿no? En la carretera de Tulum. Y precisamente algo que ha ocurrido, por ejemplo, en cuanto al proyecto Integral Morelos, es que las comunidades de los volcanes pues asocian a que a la actividad reciente que ha tenido el Popocatépetl en los últimos años con que no quiere el gasoducto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se está interpretando desde su punto de vista por ejemplo, este socavón que, que tuvo lugar hace aproximadamente un año, justo después de que se dio el banderazo, ¿no? Porque, pues, obvio, esas no son como coincidencias, sino son otras realidades que aún nosotros no hemos podido entender. Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, nosotros creemos que lo que se hizo al entregarle a López Obrador un bastón de mando es toda una farsa, es ese montaje que él critica siempre, pero pues él es el maestro de los montajes. Entonces me parece que esto es una burla para nuestra espiritualidad como pueblos mayas y ha sido permanente esta burla porque hay lamentablemente una parte de gente que ha folclorizado la cultura y se ha prestado para este tipo de cosas. Y claro que desde el poder sabemos que el poder, con tal de mantenerse, pues es capaz de corromper cualquier cosa. Y en este caso, pues López Obrador lo sabe muy bien y pues ha corrompido la cultura, ha corrompido la espiritualidad, ha corrompido la fe de los pueblos mayas, ha corrompido la práctica de los pueblos mayas con estos programas que tiene y con estos montajes folclóricos que tiene. Y bueno, pues nosotros creemos que la naturaleza reacciona porque la naturaleza ha sido también lastimada. No solamente el caso de los socavones, está también el caso de las inundaciones del año pasado, que fue una cosa muy, muy fuerte. Y justamente dentro de su propia gente hubo inundaciones y de su boca salió que él tomó la decisión de que el agua se tirara sobre la gente indefensa y no sobre los demás, ¿no? Prefirió que los muy marginados y desfavorecidos sean los que sufran la inundación y no otra gente. Entonces, es muy triste que encontremos a situaciones de esta naturaleza solamente porque el poder está encima de todo lo demás.
nosotros como pueblos mayas mantenemos nuestra fe, nuestra espiritualidad y nuestra forma de convivir con la naturaleza. Y eso es una cosa que no se puede sintetizar en un evento folclórico, sino es una vida permanente y diaria. Eso es un poco lo que puedo comentar. También aquí quisiera ligar una pregunta que está en el Zoom, precisamente sobre las personas que se acercan a la cultura maya, sobre todo a la lengua maya. ¿Cuál es su opinión precisamente respecto a estas personas que se están involucrando de cierta manera, ¿no? Ya puede ser negativa o positiva, no sé, ¿usted qué plantea o qué podría opinar sobre ello? Sí, nosotros creemos que todas las personas que se acercan con un corazón noble, respetuoso, sincero, son bienvenidos, siempre han sido bienvenidos, porque nosotros creemos que somos de maíz y creemos que el maíz son de diferentes colores. A nosotros no nos importa el color de la piel, no nos importa el idioma, nos importa qué es lo que hay en ese morral que llamamos corazón. Si está en ese corazón nuestro dolor, nuestra alegría, nuestras creencias, y estamos dispuestos a ser respetuosos y a compartir respetuosamente la vida de los otros. Nosotros estamos siempre abiertos a convivir con todos y nos gusta mucho convivir con el otro, con los demás, porque creemos que el mundo tiene que ser diverso, así como el maíz, de muchos colores, y por eso creemos en un mundo de colores, y por eso aceptamos y celebramos que los demás se acerquen siempre y cuando su corazón sea respetuoso. Melanie, por favor. Buenas noches, maestro Pedro, de verdad es admirable todo el trabajo que están haciendo y la lucha en la que están trabajando. Yo vengo ahorita de la clase de Geografía Humana con la doctora Verónica. También estudio Ingeniería Ambiental y bueno, a mí me interesan mucho estos temas. Y bueno, me es conveniente mencionarle que estoy yo trabajando en un proyecto del Instituto de Biología. Estamos difundiendo a través de las redes sociales la conservación de la biodiversidad, principalmente de mamíferos y aves. Y bueno, pues creo que en este proyecto hay muchas personas que pueden ayudar. Con usted podemos colaborar voluntariamente. Me gustaría, la verdad, poder ya sea a través de redes sociales, comentarle al doctor con el que estoy colaborando en el Instituto de Biología, y estoy segura que podemos hacer algo como una comunidad universitaria y pues también en la comunidad de científicos del Instituto de Biología. Y bueno, la verdad es que creo que también es conveniente que seamos más los que estemos colaborando con ustedes, y de que sepan, para que sepan que no están solos, y de que esas amenazas que reciben, que en realidad no es nada más a una persona, sino es a la lucha de todos. Entonces creo que por eso es importante que colaboremos, tanto universitarios, profesores, todos los que quieran apoyar en ese proyecto. Y bueno, quería preguntarle que cómo puedo contactar a la asamblea a través de Facebook, o ya sea que me pueda brindar su correo electrónico, pero pues sí, estoy la verdad muy interesada. Y muchísimas gracias, y de verdad es admirable claro. toda la labor. Muchas gracias, Melanie. Mira, tenemos un correo en la asamblea. En ese correo nos pueden escribir para que podamos pues entablar comunicación. Igual pues tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, pero el correo es asambleamaya@gmail.com. En este correo pues nos pueden contactar, y bueno, el teléfono que tenemos, pues como nosotros no tenemos oficina, no tenemos
en chequera, pues solo tenemos los teléfonos personales. El mío es el 997-114-7466. Y bueno, a este teléfono igual podemos contestar, pero igual nos pueden escribir en este correo para platicar pues más profundamente sobre posibles formas de acompañamiento y de apoyo que seguramente nos vendrá muy bien en medio de esta situación de lucha y de despojo que se está dando aquí en la península de Yucatán. Y te agradezco mucho también esta disposición y pues ojalá podamos unir esfuerzos que redunden para el bien de todos. Sí, de antemano, muchas gracias. Ya me pondré en contacto con usted. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Melanie. Precisamente me parece que esta es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos, tanto profesores, tanto alumnos, tanto con el público en general, precisamente, y nosotros qué podemos hacer, ¿no? Ya ha habido campañas, ya ha habido un trabajo colectivo, incluso individual, de muchas personas que están precisamente señalando estas atrocidades generadas por los megaproyectos, no solo en la península, sino a nivel nacional e incluso a nivel internacional, ¿no? Y creo que eso es una prueba precisamente de que los pueblos, las comunidades no están solas, siempre pues hace falta eso, ¿no? Apretar tuercas precisamente, sobre todo con las comunidades que estamos pues lejos de esos problemas, estamos en las ciudades y que a veces pues no vemos todo el panorama, ¿no? Y de hecho, precisamente para eso es la invitación del profesor Pedro, para que él nos amplíe precisamente toda esta situación. Bueno, una pregunta más, a lo mejor ya para ir cerrando. Por acá hay una pregunta de Isaac que plantea si se puede construir el Tren Maya sin perjudicar a las poblaciones mayas, ¿no? No solo, digamos, físicamente, sino también cultural y políticamente. Yo creo que una posibilidad es que se frene todo lo que se está haciendo porque se ha empezado muy mal y se empiece de cero. Tendría que platicarse con las comunidades, con todas las comunidades de la península, para ver esa posibilidad, porque habría que preguntarnos de qué se trata. Habría que preguntarnos quién tiene interés realmente en un tren. Si hay de repente otras cosas antes del tren y son más urgentes que el tren, y urgentes para quién. Por eso sería importante replantear el regresar a cero y a partir de allá ver, pues a lo mejor no solo un tren, sino muchas otras cosas más, pero construido, pensado con todos. De hecho, la consulta indígena dice que debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Pues todo esto se ha violado. Ninguno se ha aceptado y se ha hecho, ¿no? Por eso nosotros lo que decimos es que siempre y cuando se pueda consensar con las comunidades lo que tenga que hacerse para mejorar nuestras formas de vida, sería muy bueno, y que todos participemos, que todos podamos contribuir y que con base a los acuerdos con todas las comunidades y todos los actores, pues a lo mejor no solamente un tren, hasta aviones podemos hacer, siempre y cuando estemos de acuerdo todos. Muchas gracias por sus palabras, profesor Pedro. Recuperando precisamente algunos comentarios del Facebook, algunos comentarios del Zoom, pues precisamente creo que ese es el sentido de esta situación, ¿no? El considerarlos, el hacer precisamente el desarrollo, pero en conjunto, ¿no? Ya sabemos que esta palabra pues es muy criticada, pero es porque precisamente se ha ido para excluir a algunos sectores de la población, ¿no?
Lo que necesitamos es precisamente ese diálogo, esa participación, pues recuperar precisamente esos saberes que no necesariamente, como bien nos dice Ibrahim, no necesitamos idealizarlos, ¿no? Sino también tenemos que ver ese lado crítico, ese lado realista de las situaciones, y en ese mismo tono pues seguir apoyando estas luchas, y recordemos que ahora estamos en este día que es el Día de la Tierra, donde pues poco se celebra, ¿no? Podríamos decirlo, cuando vemos todo un panorama. Recientemente, en una sesión anterior, tuvimos un taller que era para elaborar precisamente un mapa de los megaproyectos o de conflictos socioambientales con los alumnos que aquí están presentes, en el cual, pues, mediante notas simplemente, ¿no? Podríamos identificar precisamente una serie de acontecimientos que están precisamente degradando el ambiente como tal, ¿no? Pero no solo eso, sino también las afectaciones a las comunidades y sobre todo a las personas que están en estas resistencias, ¿no? Que es lamentable que pues están ocurriendo precisamente desde las amenazas que ha estado sufriendo hasta en otros momentos la criminalización, y sobre todo en tonos más fuertes, que ojalá y que esto se termine pronto respecto a estas luchas que están precisamente poniendo el cuerpo, ¿no? Le agradecemos bastante, creemos que esta participación suya ha sido muy enriquecedora, no solo para los alumnos, que también tenemos alumnos del SUAYET, y agradecer precisamente a Verónica Ibarra que los haya invitado y que estén presentes aquí, no solo en el plano académico, sino también fuera de él, ¿no? Que creo que eso es lo que nosotros estamos impulsando desde una geografía crítica, podríamos decir incluso militante en algunos casos, pero sobre todo, pues, contextualizando precisamente todos estos fenómenos que están ocurriendo alrededor nuestro, ¿no? Dejar de idealizar una geografía, pues, que no nos está ayudando realmente a comprender precisamente las relaciones de este mundo, ¿no? Le agradecemos bastante. No sé si quiera decir algún comentario adicional, algo que quede pendiente. No, muchas gracias por este espacio y pues ha sido un placer compartirlo con ustedes. Muy bien, pues muchas gracias. Les agradecemos bastante a los alumnos de la clase de Geografía y Cartografía, de la licenciatura en Antropología, a Roberto, a Grecia, a Verónica, a todos los que participaron en el Zoom, a los que participaron en el Facebook, y sobre todo también pues a los compañeros del SUAYET que también estuvieron aquí apoyándonos, y es muy importante precisamente estas conjunciones de diferentes alumnos, diferentes posiciones, diferentes formas de ver el mundo. Le agradecemos bastante, profesor Pedro, un placer. En el Facebook, en el chat, pues usted puede ver todo el agradecimiento sobre todo. Entonces, pues lo dejamos, y bueno, esperamos encontrarnos en otro momento con otros colectivos, con otros grupos que seguramente seguirán estando aquí presentes en estas sesiones. Pues muchas gracias y seguimos al pendiente. Un abrazo.